Hola, bienvenidos a este video. Resolveremos un ejercicio de física experimental. El ejercicio fue tomado del cuaderno de ejercicios de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. El problema nos dice lo siguiente. En un calorímetro se ponen en contacto 200 gramos de agua a 75 grados centígrados con algunos balines de cobre a 20 grados centígrados. Los balines tienen un diámetro de 1 centímetro. Con base en esto determine. Nos pide varios incisos, pero vamos a ir en orden. El primer inciso nos dice: determine el número de balines de cobre que se usaron si la temperatura de equilibrio fue de 60 grados centígrados, suponiendo que el calorímetro no intercambia calor con los otros componentes. Nos dan varios datos: la masa del agua 200 gramos, la temperatura inicial del agua 75 grados, la temperatura de los balines al entrar en contacto con el agua es de 20 grados y el diámetro de los balines es de 1 centímetro. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular el volumen de los balines. Y recordando la fórmula de cómo obtener el volumen de una esfera, es 4/3 por pi por el radio al cubo. Aquí el problema nos da el diámetro. El diámetro es de 1 centímetro. Lo vamos a transformar a metros para que todo quede en el Sistema Internacional de Unidades. Nos da 0.01 metros, pero ahora necesitamos el radio. Esto hay que dividirlo entre 2. Obtenemos entonces 0.005 metros de radio. Lo sustituimos en nuestra fórmula y nos queda 4/3 por pi por 0.005 metros al cubo. Y así obtenemos un tamaño para cada balín de 5.236 por 10 a la menos 7 metros cúbicos. Lo siguiente que hay que mencionar es que utilizaremos esta fórmula por la primera ley de la termodinámica para sistemas aislados. Nos dice que la suma de los calores tiene que ser igual a 0. Entonces el problema nos da unos datos: que consideremos el calor específico del agua como 4186 joules por cada kilogramo y por un cambio de temperatura en Kelvin, y el calor específico del cobre como de 380 joules sobre kilogramo por un cambio de temperatura en Kelvin. Entonces nos damos cuenta que ocupamos kilogramos y grados Kelvin y joules. Necesitamos transformar los datos que nos dan a esas mismas unidades, a kilogramos por ejemplo, y a Kelvin, la temperatura que nos dan. Entonces, recordando cómo se transforma de grados centígrados a Kelvin, debemos sumar 273 a nuestro dato en grados centígrados. Entonces obtenemos lo siguiente: para los 75 grados, que es la temperatura inicial del agua, serán 348 Kelvin. Para los 20 grados centígrados, que fue la temperatura inicial de los balines de cobre, será de 293 en Kelvin. Y también tenemos que pasar los 200 gramos de masa a 0.2 kilogramos. Y recuerden, también nos dieron una temperatura de equilibrio, que sería la temperatura final, de 60 grados centígrados, nos quedará en 333 Kelvin. Entonces debemos de ocupar esta expresión: la suma de los calores debe ser igual a 0. Aquí tenemos esta expresión de el calor es igual a la masa por el calor específico por el cambio de temperatura. Entonces podemos sustituir la Q por todo lo de este lado. Es una igualdad, lo podemos utilizar. Entonces, en vez de Q1, que sería el calor del agua, vamos a sustituir por la masa del agua, el calor específico del agua y el cambio de temperatura del agua, más la masa del cobre. Esto sería el calor 2, masa de cobre, calor específico del cobre y el cambio de temperatura del cobre. Esto debe de dar igual a 0. Entonces, recordando lo que nos pide el problema, necesitamos saber el número de balines de cobre. Entonces, de aquí, ¿qué tenemos y qué nos hace falta? Ya conocemos la masa del agua, los colores específicos ya nos los del problema, el cambio de temperatura de ambos ya también los tenemos, nos hace falta la masa del cobre, es la que vamos a despejar. Nuestro primer paso para el despeje es pasar todos los datos que tenemos aquí del agua. De este lado son positivos, los pasaremos del otro lado de la igualdad con signo negativo y nos queda de la siguiente manera. Posteriormente despejamos el calor específico, que multiplica al cambio de temperatura, también multiplicado por la masa del cobre. Esto pasaría dividiendo, nos quedaría de esta manera. Y recordando lo que es el delta de temperatura, el cambio de temperatura será igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Considerando esto, nos quedaría esta expresión si sustituimos el delta de temperatura con esto de aquí. Y esta es la que vamos a utilizar para calcular la masa del cobre. Ya que tenemos nuestra fórmula, vamos a hacer la sustitución correspondiente. Primero la masa del agua negativa,
tenemos 0.2 kilogramos. El calor específico del agua ya nos lo dan en el problema, 4186 joules sobre kilogramo por el cambio de temperatura en Kelvin, y la temperatura final menos la temperatura inicial del agua. ¿Cuál es la temperatura final del agua? Es la temperatura de equilibrio, que sería de 333 Kelvin, menos su temperatura inicial del agua, 348 Kelvin, aquí está. Y esto lo vamos a dividir entre el calor específico del cobre, que es de 380 joules sobre kilogramo por el cambio de temperatura en Kelvin, y lo vamos a multiplicar por su cambio de temperatura. En este caso el cobre, su temperatura inicial es la de 293 Kelvin de 20 grados centígrados, y su temperatura final también fue la de equilibrio. Lo primero que hay que hacer en nuestra fórmula es la resta, para después proceder a multiplicar, y al último dividimos. Esta resta, el primer cambio de temperatura en el caso del agua sería de menos 15 Kelvin, y en el caso del cobre sería de 40 Kelvin. Entonces ya podemos ir multiplicando, nada más hay que tener cuidado con las unidades. Aquí tenemos kilogramos, se van a eliminar con estos de aquí. Aquí tenemos Kelvin, se va a eliminar con esta unidad de aquí. La parte de arriba nos queda en joules. La parte de abajo solo tenemos Kelvin y se van a eliminar con estos Kelvin de aquí. Entonces la parte de abajo nos quedará en joules sobre kilogramos. Numéricamente este resultado nos da 0.8261 joules en la parte de arriba, y en la parte de abajo joules sobre kilogramo. Si aplicamos la ley de extremos y de medios, los joules se van a eliminar y nos va a quedar solamente en kilogramos. Para calcular el número de balines, nosotros tenemos que dividir la masa de todo el cobre que se ocupó en el experimento. Lo vamos a dividir entre la masa de cada balín, pero solamente tenemos el volumen de cada balín. El problema nos da el dato de la densidad del cobre, 8900 kilogramos sobre metro cúbico. Si recordamos la fórmula de densidad, que es masa sobre volumen, nosotros podemos calcular la masa de cada balín si tenemos el volumen de cada balín y la densidad del cobre. Despejando la masa, tenemos que el volumen pasa multiplicando la densidad y nos queda esto. Entonces vamos a sustituir. La densidad va a multiplicar el volumen que ya habíamos obtenido de cada balín. Tenemos 4.66 por 10 a la menos 3. Las unidades kilogramos sobre metro cúbico y metro cúbico. Los metros cúbicos se van a eliminar y el resultado nos queda en kilogramos. Esa es la masa de cada balín. Entonces sustituimos en nuestra fórmula 0.8261 kilogramos entre 4.66 por 10 a la menos 3 kilogramos, y haciendo esta división nos da 177 balines. El inciso B nos pide encontrar la energía proporcionada al agua si su temperatura inicial antes de llegar a 75 grados centígrados fue de 14 grados centígrados. Para esto nos está pidiendo el Q, y ya tenemos esta expresión. Tenemos la masa del agua, el calor específico del agua, y su cambio de temperatura lo podemos calcular. Tenemos su temperatura final y su temperatura inicial, que también esta debemos pasarla a Kelvin. Entonces, sustituyendo nuestros datos en nuestra fórmula, tenemos los 0.2 kilogramos, que era la masa del agua en unidades del sistema internacional. Esto nos lo da el problema, 4186 joules sobre kilogramo por el cambio de temperatura en Kelvin. Y aquí tenemos la resta de la temperatura final menos la temperatura inicial, 348 menos 287 en Kelvin. Haciendo esta resta nos queda 61 Kelvin, y ahora sí podemos multiplicar. Multiplicando nos queda 51.069 joules, porque las unidades kilogramo con kilogramo se van a eliminar, Kelvin con Kelvin, y solamente nos quedará la unidad de joules. Nuestra respuesta la podemos dejar expresada como 51.069 joules, o si dividimos entre 1000 y agregamos el prefijo kilo a nuestra unidad joules, nos puede quedar 51.069 kilojoules. Cualquiera de las dos es equivalente. Por último, el inciso C nos pide: la energía suministrada al agua fue proporcionada por una fuente de voltaje en la cual la diferencia de potencial fue de 10 voltios y la corriente eléctrica fue de 5 amperes. ¿Cuál fue el tiempo de funcionamiento de dicha fuente? Nos piden el tiempo, nos dan voltios y nos dan la intensidad de corriente. Con los datos que tenemos y para calcular el tiempo vamos a utilizar la fórmula. Esto es de la ley de Joule
también conocida como el efecto Joule. Este se presenta cuando en un conductor que circula corriente eléctrica, el aumento de temperatura en el cable se debe a la colisión de los electrones dentro del cable. Entonces, esto considera el voltaje, la intensidad de corriente, el tiempo y la energía. Esta energía es equivalente a esta de aquí, también se mide en joules. Entonces podemos despejar de aquí el tiempo, ya que tenemos el voltaje, la intensidad y la energía. Despejando el tiempo, tenemos que estos dos, el voltaje y la intensidad, pasarían dividiendo. Entonces el tiempo nos queda como la energía entre el voltaje por la intensidad. Sustituyendo los datos en nuestra fórmula, tenemos 51.069 joules entre el producto de 10 voltios por 5 amperes. Obtenemos un resultado de 1021.38 segundos. Para aproximarlo un poco mejor, vamos a dividirlo entre 60 para convertirlo a minutos. Y entonces esta división nos queda como 17.02 minutos, que fue el tiempo de funcionamiento de la fuente de poder. Y con esto damos por terminado el ejercicio.